Hola, un nuevo encuentro con ustedes. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de poder compartir lo que aprendo, lo que escucho de los grandes rabinos y más que nada lo que aprendemos de las Perashiot. En esta ocasión voy a hablar de dos cosas muy importantes. Me voy a enfocar en la primera parte, en una realidad que nos está tocando vivir hoy en día. Y la segunda parte va a ser sobre la Perashat Toldot, que va a complementar un poco la primera idea que les voy a compartir ahorita. Realmente ahorita Israel está en guerra y nosotros que estamos aquí del otro lado del mundo, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos sintiendo? ¿Por qué estamos pasando esto? ¿Realmente somos víctimas o somos culpables? ¿Qué es lo que nos hace ser víctimas o qué es lo que nos hace ser culpables? Y voy a poner varios ejemplos para podernos enfocar y para poder vivir en este contexto de lo que es ser el víctima o el culpable. Y lo primero que voy a hablar es que si anteriormente, hace unos 15 años, por ejemplo, se hablaba de un chiste de los gays, digamos, en un contexto de un público grande, la mayoría de la gente, por no decir que el 100%, se podía reír del chiste cuando se decía. Hoy en día, ni hablar, si se dice un chiste, la mayor parte del público se sale, se ofende, critican y lo toman como algo agresivo, como algo que no es empático. Podríamos hablar también hoy en día sobre lo que es el aborto. Si nosotros tomamos el tema del aborto en Estados Unidos, en algunos estados que es completamente normal y esté legalizado, tenemos la contraparte, por ejemplo, que en Chile está muy mal visto, es completamente penado. Y por otra parte también la marihuana, digamos, la marihuana en cuántos estados de la República de Estados Unidos ya es permisible la marihuana. ¿Realmente la marihuana puede ser permisible cuando en Venezuela, cuando en otros lugares de Sudamérica está completamente prohibida? Entonces vamos también a analizar ahora otro punto muy sensible y muy delicado. Cuando nosotros nos preguntan, ¿qué culpa tiene un niño árabe de haber nacido en un hogar donde el padre desde chico le está metiendo en su educación, en sus pensamientos, en todo lo que ellos hacen, el odio al judío, el odio en el que ellos viven y les dicen le dice el padre al hijo, estos judíos son los que te han quitado tu tierra, estos judíos son los que te han quitado tu casa, tú vives como vives por culpa de los judíos, estos judíos mataron a tu tío, estos judíos mataron a tu abuelo, estos judíos nos siguen matando. Y luego este niño va a la escuela y lo mismo vive dentro de la escuela cuando la educación es en contra del judío. ¿Y cómo va a crecer este niño? Pues odiando al judío. ¿Acaso él es víctima o él es culpable? Son temas que son muy delicados que nos hacen reflexionar. En la época en que vivió Hitler, Alemania vivía en una depresión total. Alemania vivió una devastación después de haber perdido la Primera Guerra Mundial, donde tuvieron que pagar por los daños ocasionados al mundo. Alemania era una fuerza muy grande antes de la Primera Guerra Mundial y al perder la guerra pierde absolutamente todo, pierde su credibilidad, pierde su orgullo. Viene un Hitler y dice que yo soy malo. Pues no, yo le voy a devolver a Alemania su orgullo, yo le voy a devolver a todos los alemanes todo esto que perdieron. ¿Y quién es el culpable? Pues sí, claro, el judío, que tiene el poder, que está en los mejores puestos, que le va bien económicamente. Y entonces Hitler hace una ley donde vamos a eliminar al malo para poderle devolver a Alemania su orgullo. Quizás algunos, y que Dios nunca nos ponga estas pruebas, si hubiéramos vivido bajo el mando de Hitler, a lo mejor también no hubiéramos matado como muchos de ellos mataron y como muchos de ellos hicieron. Escuché también si nos enfocamos en el tiempo de la Inquisición, cuando venían los cristianos para someter
al cristianismo, para someter a la religión imperante en ese momento a todos los judíos, muchos de ellos decidieron de a de veras, con toda su convicción, prefirieron dejarse morir que vivir una vida judía dentro de sus casas y siendo cristianos, católicos afuera de la casa. ¿De qué estaban hechos estos padres que decidieron de a de veras no nada más morir ellos, porque moría también toda su familia, moría su esposa, morían sus padres, morían sus hijos? Pero el castigo no era nada más así de fácil, los castigos eran atroces, los quemaban, era algo de verdad indescriptible. Y no nada más eso, el jefe de familia que decidía dejarse morir, realmente lo decidía y lo hacían sufrir, que primero iban matando uno a uno los miembros de su familia delante de él y hasta el final a él mismo. Realmente ellos estaban hechos, estaban construidos de otro material. ¿De dónde estaban sus sentimientos? ¿Qué pasaba con estas personas para llegar a esos niveles de convencimiento, que su convicción era tan alta? Ojalá que nosotros pudiéramos llegar a esos niveles de convencimiento y ser alineados a nuestros pensamientos, a nuestras convicciones, a nuestra voluntad, a todo lo que nosotros hacemos y pensamos. Ahorita me voy a enfocar ya en la Perashá de Toldot, cómo crea Dios el mal. La creación del mal es como se le va a llamar a este título de la Perashá de Toldot. Toldot significa generaciones, significa que son una descendencia. Realmente Rivka, después de muchos años, porque fue estéril, se embaraza. Y ella se embaraza y tiene un embarazo gemelar. Ella no sabe realmente qué es lo que tiene dentro de ella, de su vientre, porque ella cuando caminaba y pasaba por un lugar sagrado, sentía movimientos muy extraños dentro de su vientre, pero igualmente de la misma manera pasaba por un lugar donde había idolatría, sentía también dolores muy extraños. Entonces ella va a la yeshiva de Shemi Eber y pregunta realmente qué es lo que me está pasando. Y la respuesta fue: 2 naciones, 2 pueblos, 2 ideologías hay en tu vientre. Y entonces Rivka se empieza como que a cuestionar, ¿realmente fue bueno que me haya yo embarazado? Finalmente ella sí tiene 2 hijos, tiene a Esab y tiene a Jacob, y como pues ya sabemos que Esab era cazador, Esab tenía una fuerza física bárbara, y Jacob siempre estaba con la tentación, o más bien tenía la tendencia a ser más espiritual. Él era Ishtam, él era sencillo, le gustaba estudiar, le gustaba crecer en espiritualidad. Es con este pensamiento es que nosotros podemos ver que esta es la realidad del mundo. Es la energía de la materia realmente que está permeada por la dualidad. Así como hay oscuridad, hay luz. Así como hay, pues ahorita podemos ver el bien, está el mal, como hay arriba y abajo. Todo en este mundo material es dual. Para nosotros poder comprender la luz, tenemos que ver la oscuridad, tenemos que entender la oscuridad para poder entender la luz. Y es así como en esta perashá nos vienen a enseñar que el mal realmente no es un mal como nosotros lo podemos apreciar, sino que más bien es una dualidad. Para poder entender el bien, viene este mal. No quiere decir que uno va a prosperar a través del otro, no. Son 2 entidades diferentes y viene Dios a enseñarnos esta dualidad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener el libre albedrío. Sin este libre albedrío, sin esta dualidad, ¿cómo podríamos nosotros tener la opción de elegir entre una cosa u otra cosa? Además, este mal que viene, como quien dice, más bien no como mal, sino que esta personalidad de Esab, él viene a encarnar algo ya hecho, algo ya que ya Azui.
Esav viene de la palabra sur, él ya estaba completo. Él si quería comer, iba, cazaba y comía. Él si quería mujeres, iba y en el instante que él elegía, tenía un deseo, tenía un pensamiento, él iba y lo completaba. No quiere decir que Jacob no, porque Jacob realmente su deseo, su anhelo era siempre crecer espiritualmente. Hay religiones donde opinan que el mal es opuesto a Dios. Lo ponen como que el que no cree en Dios, el que no va con Dios, realmente es el opuesto completamente y y decide el camino del mal. Pero realmente nosotros estamos creados con este instinto. En la creación del hombre, cuando Dios crea al hombre, está escrito Vayetzer. Vayetzer está escrito con 2 yuds. Yud, Yud Vav, Yud, Yud Tzadik Resh. ¿Por qué se comentan los comentaristas, los grandes intérpretes de la Torah? ¿Por qué está escrito con doble Yud? Porque Dios nos creó con el Yetzer Hara y con el Yetzer Hatov, con el instinto malo y con el instinto bueno. ¿Por qué con el instinto malo? Porque esta es una forma de estar en la vida y tener anhelos, tener deseos. Si el hombre no tuviera este instinto de poder desear, de poder anhelar, de poder crear, entonces sería un ser, un ente plano, un ente que no tiene anhelos, que no tiene nada. Realmente Dios nos creó con este instinto. ¿Por qué? Porque su anhelo de Dios es podernos dar. Y si no nos crea con este deseo de poder recibir, ¿cómo Él va a poder tener comunicación con nosotros? Entonces, este instinto que Dios pone dentro de nosotros es para que nosotros tengamos el anhelo de recibir todo esto que Dios nos da. Pero no nada más es recibir, sino en el momento necesario, esto es que nosotros podamos regresar y dar de todo esto, de lo que nosotros recibimos. Nosotros ahorita podemos anhelar, por ejemplo, estar apegados a Dios, y hay gente que puede decidir no estar apegado a Dios. No quiere decir que es una competencia, no quiere decir que es una carrera, sino que tenemos el libre albedrío de poder decidir cómo queremos vivir esta vida. Hambre, por ejemplo, de poder comer, de poder trabajar, de ir a cazar. Todo esto es lo que nos levanta, todo esto es lo que crea nuestra voluntad de hacer. Todo esto no podría ser viable si no tenemos este Yetzer Hara. Y además este instinto, el Ra, por ejemplo, significa Reish Ain, Ratzon Atzmi. Es una voluntad propia, es una voluntad que nosotros tenemos dentro de nosotros para decir que esta es mi voluntad. ¿Cómo encaminamos esta voluntad? Es nuestra elección. ¿Cómo deseamos vivir? Es nuestra elección. Que nosotros podamos elegir el camino que nos dicen y que nos trazan es para poder crear. Sin esta creación que el hombre está hecho, está construido con este poder, con esta voluntad para poder crear y para poder hacer, no estaríamos donde hoy día estamos. El ser humano tiene estas 2 fuerzas dentro de él. No quiere decir que sabe del malo, sino que sabe realmente lo que anhelaba el bien. Es un arquetipo para enseñarnos que realmente cuando hay el anhelo, el deseo, tenemos esta capacidad de llegar y de poderlo lograr. Y Jacob con su espiritualidad. Realmente no podemos vivir completamente espirituales porque tenemos necesidades físicas de comer, de casarnos, de tener hijos, de poder ahorrar, de poder tener las cosas físicas y materiales. Realmente no podríamos ser completamente espirituales. Además, esta neshama que Dios pone dentro de nosotros, esta neshama está hambrienta, pero también está hambrienta de la espiritualidad.
no también, sino que es el fin de la Neshama, estar conectados con Dios y alimentarnos de esta espiritualidad. Nada está peleado con la otra, sino que se necesitan de estas dos fuerzas para poder caminar en este mundo. Necesita el cuerpo y necesita el alma, la vinculación de estas dos fuerzas para unirnos en cuerpo y en alma. El rabino Rav Kook, que fue el primer Rab Rashi de Israel moderno, él decía que para poder llegar al bien, efectivamente se tiene que pasar por el mal. No se puede llegar al bien o al muy bien sin pasar por el mal. Necesitamos aprender de todas estas fuerzas extremosas para poder llegar y alinearnos en un medio. O sea que el mal está como un catalizador para que todo el bien se convierta en muy bien. Y no es para probar nuestra fe, sino que realmente es para que nosotros nos transformemos en seres e individuos mejores cada vez. El embarazo de Rivka se crea un espacio donde existen las dos fuerzas, donde tanto el arquetipo de Esaú con el arquetipo de Jacob se cree una armonía y se pueda vivir en esta armonía en este mundo. Muchas gracias.